Cuando conocí a la prometida de mi hijo, se rió en mi cara. Al menos no necesitas máscara para Halloween, dijo burlándose. Das bastante miedo así como estás. Su broma hiriente me golpeó como una traición. Pero cuando sus padres me reconocieron, rompieron a llorar y susurraron. ¿Eres realmente tú? En ese momento, su mundo se vino abajo. Antes de continuar, suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es donde estás. Revisé el asado una última vez, presionando con el dedo la corteza. Perfecto. Las patatas tenían ese tono dorado que mi difunta esposa, Marie, solía lograr, y las judías verdes descansaban en la fuente que heredé de mi madre. 62 años de vida me habían enseñado que las primeras impresiones importan, y quería que la prometida de Gordon viera que su padre sabía cómo preparar una mesa como es debido. El comedor lucía bien. Había pulido la mesa de caoba esa misma mañana, colocado las sillas con precisión e incluso usé servilletas de tela en lugar de papel. Pearl Morrison, ese era su nombre. Gordon llevaba 4 meses saliendo con ella. Hablaba de ella con una emoción que no le escuchaba desde su divorcio, 3 años atrás. Quería que esta vez funcionara. Quería verlo feliz. Quería dar la bienvenida a quien lograra hacer sonreír así a mi hijo. El timbre sonó exactamente a las 6. Alisé mi camisa, caminé hasta la puerta y la abrí con lo que esperaba fuera una cálida sonrisa de padre. Al menos no necesitarás máscara para Halloween. Das bastante miedo ya así, repitió Pearl con una sonrisa burlona. Sus palabras me cayeron como agua helada. Estaba ahí, sonriendo, el pelo rubio recogido, vestida con ropa que probablemente costaba más que mi pensión mensual. Gordon estaba a su lado y, en vez de corregirla o decir algo, soltó una risa nerviosa que me revolvió el estómago. Mi sonrisa se congeló. Pasen, la cena está lista. Pearl entró antes que nadie, escudriñando todo con la mirada. Tocó el marco de la puerta, miró el perchero, examinó la esquina del salón visible desde la entrada. Su mirada se movía como la de una tasadora, calculando, juzgando. Gordon la siguió, me dio una palmada en el hombro que se sintió más como una disculpa que como un saludo. En el comedor, les acerqué las sillas. Pearl se sentó, miró la mesa, luego las paredes. Gordon dice que has vivido aquí toda la vida, comentó, pasando un dedo por el borde de la mesa. Los muebles lo confirman. ¿Nunca piensas en renovarlo un poco? Coloqué el asado con cuidado. Me gusta mi casa tal y como está. Claro que sí, respondió, con una sonrisa que no alcanzaba los ojos. Gordon carraspeó. Papá siempre ha sido sentimental con esta casa, ¿verdad, papá? Corté el asado y serví las porciones en sus platos. Pearl apartó el suyo ligeramente antes siquiera de probarlo. Un gesto pequeño, pero lo noté. Ahora lo notaba todo. Entonces, Clarence, dijo Pearl, tomando el tenedor como si estuviera sucio, ya estás jubilado. ¿Qué haces con tanto tiempo libre? Me mantengo ocupado, respondí. Seguro, dijo con una mueca apenas disfrazada. Debe ser solitario vivir en una casa tan grande. ¿No piensas en mudarte a algo más pequeño? Mantener esto debe costar una fortuna. Gordon se inclinó hacia ella, poniéndose literalmente de su lado sin darse cuenta. Yo estaba en la cabecera de mi propia mesa, observando cómo formaban un frente unido frente a mí. La casa está pagada, dije con calma. El mantenimiento es manejable. Aún así, 4 habitaciones para una sola persona, insistió Pearl. Además, el vecindario ya no es tan bueno, según me contó Gordon. Los precios han cambiado. Había algo en su tono que me puso en alerta. No estaba conversando. Estaba calculando. El vecindario está bien, respondí. Por supuesto, dijo ella, tocando el brazo de Gordon con ese gesto posesivo. Gordon y yo hablábamos de las opciones después de la boda. Es absurdo alquilar cuando aquí hay tanto espacio desaprovechado. Podríamos darle nueva vida a este lugar. Ahí estaba. La verdadera razón de esa cena. No había venido a conocerme. Había venido a reclamar su territorio. Miré a Gordon. Evitó mis ojos. Esta es mi casa, dije en voz baja.
La sonrisa de Pearl se ensanchó. Por ahora, claro. El silencio que siguió se sintió como estar al borde de un precipicio. Podía sentir mis manos queriendo temblar, la rabia subiendo al pecho, pero había pasado 30 años entrando en edificios en llamas sin perder la calma. Sabía controlarme. Me levanté. Gracias por venir. Creo que ya terminamos por esta noche. Gordon levantó la cabeza. Papá, acabamos de llegar. He dicho que hemos terminado. El rostro de Pearl cambió, la molestia cruzó fugazmente antes de que volviera a su sonrisa de siempre. Se levantó, tomó su bolso con movimientos deliberados. Bueno, supongo que ya sabemos dónde estamos parados. Gordon miraba entre nosotros, confundido, como si no entendiera por qué su padre daba por terminada la cena, como si no hubiera escuchado cada insulto de su prometida, como si no hubiera reído cuando ella me llamó aterrador. Caminé hacia la puerta principal y la abrí. El aire frío de marzo golpeó mi cara. Pearl salió primero, sus tacones resonando sobre el porche. Gordon dudó. Papá. Buenas noches, Gordon. Se fue. Cerré la puerta, eché el cerrojo y me quedé de pie en el silencio repentino de la casa. Mis manos temblaban ahora. Las dejé temblar. En la cocina, la cena que había preparado con tanto esmero se enfriaba sobre la mesa. El plato de Pearl seguía lleno, apartado como si fuera basura. Fui recogiendo la mesa lentamente, tirando su comida apenas probada a la basura, lavando cada plato con movimientos controlados. Me dolía la mandíbula de tanto apretarla. Aquella mujer había entrado en mi casa y catalogado todo lo que tenía como si ya estuviera planeando dónde colgar sus cuadros. Y mi hijo se quedó ahí, dejándola hacerlo. Sequé el último plato, lo guardé, apagué la luz de la cocina y me quedé en la oscuridad del salón, demasiado enfadado para dormir, repitiendo cada momento en mi cabeza. Su sonrisa, la risa nerviosa de Gordon, su comentario sobre el espacio desaprovechado, como si yo fuera un obstáculo molesto entre ella y mi propiedad. La rabia se fue volviendo algo más frío, más afilado, comprensión. Esa mujer no veía a una persona cuando me miraba. Veía a un activo que debía adquirir. Esa noche no dormí. Me quedé en el sillón, a oscuras, viendo las luces de la calle proyectar sombras en el techo, oyendo una y otra vez su voz. Al menos no necesitarás máscara para Halloween. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de Gordon, su risa nerviosa, su forma de inclinarse hacia ella en lugar de defenderme. Cuando la luz del amanecer se filtró entre las cortinas, ya había repasado la velada una docena de veces. Y cada vez quedaba más claro. Esto no tenía que ver con familia. Tenía que ver con bienes raíces. El teléfono sonó a las 8:30. Miré el identificador. Gordon. ¿Sí? Nos avergonzaste anoche, dijo, con voz tensa y acusadora. Pearl intentaba conectar contigo, y tú la cortaste. ¿Qué te pasa? Lo que me pasa es que me insultaron en mi propia casa. Estaba bromeando. Eres demasiado sensible. Tienes que disculparte. Algo dentro de mí se volvió frío y quieto. No, no tengo que hacerlo. Bien. Su voz sonó infantil, como la de un adolescente ofendido. Entonces no esperes saber de nosotros por un tiempo. Colgó. Dejé el teléfono sobre la mesa y miré mis manos. Estables. El temblor de anoche se había ido, reemplazado por algo más firme. La semana siguiente se sintió extraña. Mantuve mi rutina: caminata matutina, compras los martes, café en el bar los jueves. Pero la ausencia de Gordon estaba en todo lo que hacía. Pasé 2 veces frente a su apartamento. No me detuve. No llamé. Solo observé las ventanas, preguntándome si Pearl estaría ahí planeando su siguiente movimiento. Por las noches, me sentaba frente al ordenador, leyendo sobre leyes de herencia en Oregón, planificación de patrimonio, derechos de propiedad. La luz de la pantalla me cansaba los ojos, pero seguía leyendo, tomando notas con mi letra ordenada, subrayando párrafos sobre protección frente a reclamaciones familiares. Estaba aprendiendo las reglas de un juego que ni sabía que estaba jugando. 7 días después de aquella llamada, Gordon volvió a telefonear, esta vez con un tono diferente, emocionado, apresurado. Papá, tengo una gran noticia.
Pearl y yo estamos comprometidos. La boda será en julio. Me di mi respuesta. Eso es rápido. Cuando sabes que es la persona, lo sabes. Sonaba tan feliz, tan convencido. Y hemos estado hablando de la logística. Tu casa tiene mucho sentido para nosotros. Ahí estaba de nuevo, asterisco mi casa asterisco. Sus logísticas. ¿De qué estás hablando? Pregunté, aunque ya lo sabía. Tienes todo ese espacio y vives solo. 4 habitaciones vacías. Te estaríamos ayudando. ¿Ayudándome? Pearl ya está mirando colores de pintura para las habitaciones de invitados. Esas no son habitaciones de invitados, dije con voz firme. Esta es mi casa. No seas egoísta, papá. Es momento de pensar en la familia. Familia. La palabra me supo amarga. Déjame ser claro, Gordon. Tú y Pearl no se mudarán a mi casa. Ni ahora, ni después de la boda, ni nunca. No puedes hablar en serio. Nunca he estado más serio. Esta conversación ha terminado. Colgué antes de que pudiera responder. Me quedé sosteniendo el teléfono en silencio, sintiendo que algo cambiaba dentro de mí. Ya no estaba dolido. Estaba decidido. Querían jugar ajedrez con mi vida. Bien. Pero habían escogido al oponente equivocado. Fui a mi despacho, abrí el archivador, saqué la escritura de la casa, el testamento, los extractos del banco, los documentos de mi pensión. Los extendí sobre el escritorio, haciendo inventario de todo lo que había construido en 30 años, arriesgando mi vida entre humo y fuego para salvar a otros. Todo aquello que ahora pensaban que podían reclamar solo porque era viejo, porque estaba solo, porque creían que ya no tenía fuerzas para defenderme. Tomé el teléfono y llamé a una notaría. Necesito que venga alguien a mi casa. ¿Documentos de herencia? Sí, lo antes posible. 2 días después, llegó una mujer profesional de unos 40 años, con un maletín de cuero. Había pasado esos 2 días redactando, investigando, preparándome. Nos sentamos en la misma mesa donde Pearl me había humillado y firmé los nuevos documentos. Cada firma era una línea trazada en la arena. Estos cambios garantizan que su patrimonio se manejará según sus condiciones, sin importar las expectativas familiares, dijo la notaria revisando los papeles. ¿Estás seguro? Completamente. ¿Dónde firmo? Cuando se fue, me quedé en el despacho con un cuaderno nuevo. Escribí todo lo que sabía. Los antecedentes de Pearl, aún nada, pero los encontraría. Las finanzas de Gordon, probablemente al límite si estaban tan ansiosos por mudarse aquí. Leyes de propiedad estudiadas, testamento modificado. Taché las opciones que no servían y rodeé las estrategias viables. Cuando cerré el cuaderno, la luz de la tarde entraba inclinada por la ventana. Mi reflejo en la pantalla apagada del ordenador se veía distinto, más firme, más sereno. Ya no era el anfitrión confundido que quería agradar a la prometida de su hijo. Ya no era el padre esperando que Gordon lo defendiera. Era un hombre que había pasado su vida evaluando amenazas, trazando planes y tomando decisiones bajo presión. Había rescatado personas de edificios en llamas. Había sobrevivido a situaciones que habrían quebrado a otros. Pearl Morrison pensó que podía entrar en mi casa, insultarme y quedarse con lo que era mío. Pensó que cedería porque soy viejo, porque estoy solo, porque convenció a mi hijo de ponerse de su lado. Se equivocó. Abrí de nuevo el cuaderno y empecé a escribir. Planes reales, con fechas y alternativas. Querían guerra. La tendrían. Pero sería en mis términos, con mis reglas. Y no lo verían venir hasta que fuera demasiado tarde. El teléfono volvió a sonar. Gordon otra vez. No respondí. Lo dejé sonar hasta que el contestador saltó. Su voz, amortiguada por el altavoz, sonaba frustrada. Papá, tenemos que hablar. Estás siendo irracional. Llámame. Borré el mensaje sin escuchar el resto. No quedaba nada que hablar. Ellos habían hecho su jugada. Ahora tocaba la mía. Pasaron 3 semanas tranquilas. Mantuve mis rutinas, ordené herramientas que ya estaban ordenadas, respondí llamadas de viejos colegas, pero no de Gordon. El silencio de mi hijo se sentía calculado,
como si estuviera reagrupándose. Sabía que algo se avecinaba. Gente como Pearl no se rinde. Solo cambia de estrategia. El timbre sonó un martes por la tarde, mientras ajustaba una bisagra en el taller. Me limpié las manos, crucé la casa y vi a Gordon por la ventana, solo, nervioso, moviéndose de un pie al otro. Abrí la puerta. ¿Podemos hablar?, preguntó. Me aparté y lo dejé entrar. No ofrecí café. Nos sentamos en el salón, yo en mi sillón, él en el sofá. No era una charla cordial. Tenía un propósito. Pearl y yo hemos estado organizando la boda. Empezó, con las manos entrelazadas entre las rodillas. Los lugares para bodas en Portland no son baratos. Queremos hacer las cosas bien, empezar nuestro matrimonio como es debido. Hizo una pausa, miró sus manos. Necesito pedirte prestados $15,000. Ahí estaba, claro y directo. Casi respeté el enfoque. Es una cantidad considerable, dije. Lo sé, pero somos familia. Esto es importante. Su voz empezó a acelerarse, como si estuviera siguiendo un guión. Pearl está acostumbrada a cierto estilo de vida. Sus padres ayudarían, pero tienen su propia situación financiera. Te lo devolveremos, obviamente. Cuando nos estabilicemos. Mi respuesta es no. Parpadeó. ¿Qué? Vivo con una pensión fija. Ese dinero no está disponible. La mandíbula se le tensó. Vamos, papá. Podrías usar la hipoteca inversa si quisieras. Simplemente no quieres ayudarnos. No quiero financiar una boda de la que no estoy convencido. Gordon se puso de pie y empezó a pasear de un lado a otro. Esto es exactamente lo que Pearl dijo que harías. Estás sentado en una casa que, con el mercado actual, vale $500,000 y no quieres ayudar a tu único hijo a casarse. ¿Para qué estás ahorrándolo todo? Seguí sentado y mantuve la voz serena. Es mío. Me lo gané. Ese es motivo suficiente. ¿Te lo ganaste? Lo dijo como una acusación. ¿Trabajaste? Claro. Pero ahora estás solo aquí con 4 habitaciones vacías, mientras Pearl y yo estamos apretados en un apartamento de un dormitorio, luchando por costearnos una boda decente. ¿Y no quieres? ¿No quiero qué? ¿Entregar mi patrimonio porque tu prometida está acostumbrada a cierto estilo de vida? Se le encendieron las mejillas. Eso no es justo. Pearl de verdad quiere formar parte de esta familia. Ya está planificando nuestro futuro aquí. Encontró a una gran diseñadora especializada en actualizar casas antiguas manteniendo su carácter. Está pensando a largo plazo, papá. Está pensando en... Me puse de pie. ¿Actualizar mi casa mientras yo aún vivo en ella? Gordon se quedó paralizado. Había dicho demasiado y lo sabía. Solo estaba mirando hacia adelante, balbuceó, haciendo planes para cuando, quiero decir, eventualmente, yo moriré y ella redecorará. Fui al cajón del escritorio, saqué la carpeta que había preparado semanas atrás y la dejé sobre la mesa de centro entre nosotros. Ya que hablamos de mis bienes, debería saber que he revisado mi plan de herencia. Él miró la carpeta como si fuera a morderlo. Cuando muera, esta casa se venderá. El dinero irá al fondo benéfico de bomberos de Portland. Se le puso la cara blanca. Me estás sacando del testamento. Estoy asegurándome de que mi propiedad sirva a personas que respetan lo que representa. Personas que entienden lo que costó ganarla. Esto es una locura, dijo con la voz quebrada. Estás haciendo esto porque no te gusta Pearl. Porque causó una mala primera impresión. Lo hago porque ella me ha mostrado exactamente quién es, y tú estás demasiado ocupado defendiéndola como para verlo. Gordon agarró la carpeta y la abrió. Papeles oficiales, sellos de notaría, información de la fundación. Le temblaban las manos. Tenía razón sobre ti, dijo en voz baja. Dijo que nunca la aceptarías. Que encontrarías maneras de castigarnos. Caminé hacia la puerta principal y la abrí. Esta conversación se acabó. Papá. Vete, Gordon. Se quedó allí, con la carpeta apretada entre las manos, mirando entre mí y la puerta abierta. Al final, salió.
Lo vi cruzar el césped hasta el coche. No entró de inmediato. Se apoyó en la puerta del conductor hablando. Me acerqué a la ventana. Tenía el teléfono apoyado en el techo del coche, en altavoz, no en la oreja. Ella llevaba escuchando todo el tiempo. Pearl había estado en la llamada, oyéndolo todo. Gordon bajó el teléfono, dijo algo que no alcancé a oír. Luego miró de nuevo hacia mi casa y, incluso desde esa distancia, pude ver su expresión: enfado, confusión, dolor. Entró al coche, pero antes de hacerlo, alcancé a ver a través del parabrisas la cara de Pearl en la pantalla del teléfono, visible un instante. Su expresión no era de confusión ni de dolor. Era calculadora. Cerré la puerta, eché el cerrojo, volví al salón y me quedé mirando la mesa de centro donde había estado la carpeta. Gordon se la había llevado. Bien. Que le enseñe a Pearl cada página. Que vea el sello de la notaría, la dirección de la caridad, la firma del abogado. Que entienda que toda su estrategia acababa de desmoronarse. Regresé al garaje, tomé mis herramientas y terminé de arreglar la bisagra. Tenía las manos firmes. Sin ira, sin arrepentimiento. Solo la calma de saber que has hecho el movimiento correcto en el momento preciso. Querían mi casa. Habían hecho planes, contado con ella, construido su futuro alrededor de ella, y yo acababa de mostrarles que nunca sería suya. El teléfono sonó 1 hora después. Gordon. No contesté. Volvió a sonar 20 minutos más tarde. Tampoco contesté. Que lo mediten. Que entiendan que no estaba negociando. Esa noche me senté en el escritorio y actualicé mi cuaderno. Registré la fecha, la conversación, el desliz de Gordon sobre la diseñadora, a Pearl escuchando por teléfono, pruebas de sus intenciones, documentadas y con hora. Mi padre solía decir que en cualquier pelea gana quien se mantiene calmado. No el más fuerte ni el más rápido, el más sereno, el que puede pensar mientras los demás reaccionan. Yo pasé 30 años manteniendo la calma mientras los edificios ardían a mi alrededor. Esto no era diferente. Pearl Morrison pensó que podría manipular su camino hacia mi casa, usar a mi hijo como palanca, esperar a que yo muriera y le dejara todo. Cometió un error crítico. Subestimó a quien se enfrentaba. La llamada llegó 1 semana después, lo bastante inesperada como para despertarme sospechas. Papá, la voz de Gordon sonaba medida, ensayada. Sé que la última vez se calentaron las cosas. A Pearl le sabe fatal. Quiere disculparse como es debido. ¿Podemos invitarte a comer? Solo a hablar. Sin agenda. Dejé que el silencio se estirara. Lo escuché respirar, esperando. Lugar neutral, dije al fin. Mañana, al mediodía. Yo elijo el sitio. Claro. Lo que te venga bien. Elegí un diner cerca del centro. Nada lujoso. De esos sitios donde no puedes exhibir riqueza. Llegué 15 minutos antes. Tomé una mesa con el respaldo contra la pared. Vista a la entrada. Vieja costumbre del parque de bomberos. Siempre conocer las salidas, siempre ver quién entra. Gordon y Pearl llegaron a las 12 en punto. Ella iba discreta. Vaqueros, blusa sencilla, maquillaje mínimo, nada de las joyas llamativas de aquella primera cena. El pelo recogido suavemente, no el estilo severo de antes. Cada detalle calculado para parecer humilde. Se sentaron frente a mí en el reservado. Pearl juntó las manos sobre la mesa y me miró a los ojos. Necesito disculparme, dijo. Estaba nerviosa por conocerte y me pasé de crítica. No fue justo. Gordon habla de ti todo el tiempo y quiero que empecemos de nuevo. El tono era perfecto. Contrito, pero sin rebajarse. Vulnerable, pero no débil. Si no hubiera visto su verdadero rostro, podría haberle creído. Las acciones importan más que las palabras, respondí. Lo entiendo. Déjame demostrarlo. La comida fue dolorosamente cordial. Pearl preguntó por mi carrera como bombero, preguntas que debió hacer en aquella primera cena. Gordon se relajó, creyendo que su padre y su prometida por fin conectaban. Yo respondí con el detalle justo para parecer involucrado, no tanto como para parecer cercano. Cuando llegó la cuenta, Pearl la cogió. Por favor, déjame a mí.
La dejé pagar. Observé cómo contaba los billetes, asegurándose de que el camarero viera la propina generosa. Pura actuación. 3 días después aparecieron en mi puerta con bolsas de la compra. Estábamos en el súper y pensamos en ti, dijo Gordon, sonriendo como si fuera espontáneo. No lo era. Las bolsas traían productos caros que yo nunca compro: aceite de oliva importado, pan artesano, verduras orgánicas. Pearl se movía por mi cocina como si se probara el espacio, guardando cosas, haciendo comentarios útiles sobre mi sistema de organización, elogiando el salpicadero de azulejos que probablemente habría criticado en privado con Gordon. Esta cocina tiene una base estupenda, dijo. Ya no se ve esta calidad de carpintería. Se quedaron 1 hora. Pearl estuvo cálida, atenta, preguntó por mis vecinos. Al irse, me abrazó. Breve, correcto, sin exceso de confianza. Gordon parecía esperanzado. Las visitas continuaron, primero 1 vez por semana, luego 2, a veces con compras, a veces ofreciendo ayuda con el jardín, en cosas que Gordon sabía que no necesitaba. La actuación de Pearl era consistente, pero yo buscaba las grietas. Y aparecieron. De pie en mi ventana delantera durante una visita, mirando el jardín de Tom, el vecino de enfrente, Pearl dijo: «Tu vecino debería hacer algo con ese jardín. Le baja el nivel a toda la calle». Tom trabaja en 2 empleos, respondí. Hace lo que puede. Ella no escuchó la advertencia en mi voz. Bueno, los valores de las propiedades nos afectan a todos. Hay gente que eso no lo entiende. Lo anoté mentalmente. En otra visita, después de ayudar a guardar la compra, giró hacia las finanzas. ¿Has pensado qué harás con la casa eventualmente? Quiero decir, mantenerla solo debe ser caro. Gordon y yo hemos estado investigando hipotecas inversas. No voy a hablar de mis finanzas contigo. Se echó atrás enseguida, sonrió, cambió de tema, pero la intención era clara. Después de cada visita, me sentaba en el escritorio y escribía entradas fechadas, lo que dijo del jardín de Tom, cómo evaluó mi cocina como si planeara reformas, la forma en que llevó la conversación hacia el dinero pese a decir que quería empezar de cero. 4 semanas después de iniciada su campaña de Encantó, vinieron un domingo por la tarde. Pearl pidió usar el baño. Cuando se fueron 1 hora después, encontré revistas en mi mesa de centro, Restoration Hardware, West LM, catálogos de muebles caros que yo jamás pediría. Los hojeé. Varios tenían notas adhesivas marcando páginas. La letra de Pearl, dormitorio principal. Colores más claros. Salón. Minimalista moderno. Cambiar ese papel pintado tan horrible. Había escrito los nombres de las habitaciones de mi casa. Había señalado muebles para espacios que no eran suyos. Los dejó deliberadamente. Me di cuenta. Era un mensaje, un reclamo, un adelanto de sus intenciones. En la siguiente visita, estaba listo. «Te dejaste material de lectura», dije con naturalidad, levantando un catálogo. La expresión de Pearl titubeó. Sorpresa, luego cálculo. «¡Ay, esos catálogos!». Solo estaba sacando ideas para nuestro apartamento. Abrí en una página marcada y leí su nota en voz alta. Dormitorio principal. Colores más claros. No tienes dormitorio principal en un apartamento, Pearl. Su sonrisa se congeló. Gordon frunció el ceño, sin entender. Debí estar pensando en casas de ensueño, dijo ligera. Ya sabes, miras muebles e imaginas. Estabas imaginando mi dormitorio principal. Dejé el catálogo, en mi casa. Papá, empezó Gordon. Ella Solo estaba planeando redecorar mi casa otra vez. A pesar de todas estas disculpas, visitas y promesas de que ha cambiado. Miré a Pearl. No has cambiado nada salvo el enfoque. La máscara de Pearl se agrietó. Por un segundo, vi la ira cruzarle la cara antes de recomponerse. Estás siendo paranoico, dijo, con un filo en la voz. Ah, ¿sí? Te has pasado semanas fingiendo preocupación, trayendo compras que no necesito, pretendiendo interesarte por mi vida, mientras anotas qué habitaciones actualizarás primero. Gordon se levantó. Esto es ridículo. Hizo unas notas en un catálogo. Con nombres de mis habitaciones,
Gordon. Planes específicos para espacios en los que ella no vive y nunca vivirá. Se fueron poco después. Sin calidez en la despedida. La actuación de Pearl se había roto, y ella lo sabía. Solo, volví a revisar los catálogos, página por página, nota por nota. Había sido meticulosa, muebles ajustados a habitaciones específicas, medidas, esquemas de color. No era un ojear casual. Era una estrategia de interiorismo para una casa que ya había reclamado en su cabeza. Fui al archivador, saqué los documentos de mi patrimonio, verifiqué de nuevo la información de la fundación caritativa. Todo en orden. Pearl había adaptado sus tácticas, alargado el juego, pero no podía ocultar su naturaleza. El desprecio por los vecinos de clase trabajadora, la obsesión con el valor de la propiedad, la incapacidad de dejar de planear su futuro en mi hogar. Se había revelado una y otra vez, confiando en que yo no lo notaría porque Gordon no lo hacía. Le di cuerda suficiente. Me mostró todo lo que necesitaba ver. La guerra no había terminado. Solo se había hecho subterránea. Y ahora sabía exactamente qué estaba combatiendo. La llamada llegó durante el desayuno, 4 días después. Comía tostadas y leía la sección local del periódico. El café humeaba en mi taza favorita. Un martes cualquiera. Sonó el teléfono. El número de Gordon. Dejé la taza con cuidado. ¿Sí? Buenas noticias, papá, dijo con ese brillo artificial que usa la gente antes de pedir algo desmesurado. Hemos adelantado la boda a julio, y Pearl cree que tiene sentido que nos mudemos justo después. Tienes todo ese espacio y, sinceramente, nos preocupa que estés solo. Apreté la mano en el teléfono. No estoy solo. Soy independiente y no os vais a mudar. No seas así. Piénsalo con cabeza. 4 habitaciones, tú dando vueltas. Te ayudaríamos con los gastos, te haríamos compañía. Gordon, la respuesta es no. El tono le cambió, la frustración se filtró por debajo de la alegría ensayada. ¿Sabes cuál es tu problema? Eres egoísta. Prefieres quedarte en esa casa enorme solo antes que ayudar a tu propio hijo. ¿De verdad quieres que sea feliz? Quiero que seas feliz con alguien que no intente robar mi casa. ¿Robar? Estamos intentando formar una familia, pero estás tan anclado en tus maneras, tan amargado por estar solo que no puedes ver. Ruido de fondo, y luego la voz de Pearl, chillona y cerca. Le había arrebatado el teléfono. Viejo desagradecido, gritaba ya, sin máscaras. Hemos intentado ser amables. Hemos intentado incluirte y tú solo nos apartas. Estás arruinando nuestro futuro porque eres un amargado y solo, y no soportas ver a otros felices. Aparté el teléfono del oído. Su voz sonaba diminuta y distorsionada, la rabia afilando cada palabra. Nada que ver con la mujer que se disculpó en el restaurante, que trajo compras, que sonrió humilde. Esta conversación ha terminado, dije con calma. Ya veremos. Colgué, dejé el teléfono sobre la mesa. La tostada se había enfriado. Ya no tenía hambre. El silencio que siguió fue distinto al de antes, más pesado, expectante. Pasaron 3 días. Sin llamadas, sin visitas. Mantuve mis rutinas, pero la tensión se me quedó en el pecho como la presión antes de una tormenta. Entonces llegó el correo. Entre facturas y publicidad, había un sobreprofesional. Portland Realty Group. Lo abrí de pie, apoyado en la encimera de la cocina. Estimado propietario, gracias por su interés en nuestros servicios de evaluación de propiedades. Según su solicitud a través de la señora Pearl Morrison, hemos preparado un análisis preliminar de mercado para su propiedad en... Lo leí 2 veces. Valor estimado, $540,000. La fecha de la solicitud, hace 3 semanas. Justo en medio de la ofensiva de Encanto de Pearl, cuando venía con compras, sonrisas y catálogos de muebles. Estaba tasando mi casa mientras fingía disculparse, mientras me traía comida, mientras representaba su falsa preocupación. Estaba investigando cuánto valía mi propiedad, planeando venderla, calculando su ganancia. Tomé el teléfono y llamé a la inmobiliaria. Contestó una mujer, profesional y amable. Soy el propietario de esta dirección, dije. Nunca autoricé esta tasación.
Hubo una pausa. Nuestros registros indican que Pearl Morrison contactó en nombre de la familia, dijo. Afirmó que usted había aceptado explorar opciones por motivos de planificación patrimonial. No acepté nada. Envíenme toda la correspondencia relacionada con esta solicitud. Cada correo, cada nota, cada documento. Por supuesto, señor. Disculpe la confusión. Enviaremos todo hoy mismo. Colgué y me quedé en la cocina con la carta en la mano, sintiendo que algo frío y definitivo se asentaba. Ella no solo quería mi casa. Ya estaba planeando qué hacer con ella cuando la obtuviera. Investigando el valor de mercado, contactando agentes, construyendo su estrategia mientras me servía verduras orgánicas y fingía que le importaba. Esa tarde conduje al centro, a un edificio de oficinas que había investigado días antes. Rebecca Chen, abogada. Su recepcionista me condujo a una sala de reuniones con vista al río. La señora Chen llegó con un bloc de notas y gafas de lectura, traje profesional, apretón de manos firme. Cuénteme qué está pasando, señor Phillips. Extendí los documentos sobre la mesa. Escritura de la propiedad, testamento anterior, la carta de la inmobiliaria, los catálogos de Pearl con sus anotaciones de cuartos. Expliqué la situación sin emoción. El compromiso de Gordon, el comportamiento de Pearl, los insultos en la cena, la petición de dinero, la falsa reconciliación, la consulta inmobiliaria. Ella tomó notas con una taquigrafía limpia, hizo preguntas precisas, examinó cada documento. Lo que describe es un posicionamiento para explotación financiera, dijo al fin. Está sentando las bases para reclamar interés en su propiedad. El hecho de que ya investigue el valor de mercado sugiere que planifica a largo plazo. ¿Puede lograrlo? No si documentamos correctamente. Su competencia mental es clara. Sus decisiones son sólidas. Y crearemos estructuras legales que no pueda penetrar. Durante la siguiente hora, expuso estrategias, enmiendas al fideicomiso en vida, actualización de la escritura con transferencia al fallecimiento, documentación que acredite plena capacidad mental y ausencia de influencia indebida, confirmaciones de beneficiario con la fundación caritativa, cartas a Gordon indicando explícitamente su condición de no heredero respecto a la propiedad. Cada página diseñada para cerrar puertas que Pearl creía poder usar. No tendrá legitimación para impugnar nada, añadió. Con estos documentos debidamente ejecutados y con testigos, se crean barreras legales que ni una litigación agresiva puede derribar, especialmente en Oregón, donde los derechos de propiedad y la libertad testamentaria están fuertemente protegidos. Firmé documentos durante los siguientes 40 minutos. Cada firma, presenciada por ella, por la asistente legal, notariada, fechada, sellada. Cada página, otra cerradura en una puerta que Pearl había intentado abrir. Al terminar, la señora Chen me entregó copias en una carpeta de cuero. Guárdelas en un lugar seguro. Asegúrese de que su hijo sepa que existen. La transparencia le quita la posibilidad de alegar sorpresa o manipulación después. Conduje a casa con la carpeta en el asiento del copiloto. Ya en mi casa, guardé los documentos en la caja fuerte, dejé copias en el escritorio y los desplegué una vez más sobre la mesa del comedor para repasar lo construido. Fideicomiso irrevocable, escritura con transferencia al fallecimiento, testamento actualizado con declaración de competencia mental, cartas de intención, confirmaciones de beneficiario de la caridad, documentación de aceptación de la fundación. Pearl Morrison había entrado en mi vida 4 meses atrás con un plan para quedarse con mi propiedad. Me insultó, manipuló a mi hijo, representó una amabilidad falsa, investigó valores, hizo planes de reforma cuarto por cuarto y se posicionó para reclamar todo lo que había conseguido. Y yo acababa de cerrar con llave todas las puertas que pensaba usar. Sonó el teléfono. Gordon otra vez. No contesté. Dejé que saltara el buzón. Ni siquiera escuché el mensaje. Diera lo que dijera, cualquier nuevo giro que Pearl le hubiese dictado ya no importaba. Había levantado muros que ella no podía escalar, cerrado puertas que no podía abrir, creado estructuras legales que no podía perforar. La casa era mía, siempre sería mía, y cuando muriera, serviría a gente que entendía lo que costó ganarla. Ella jugó a largo plazo, pero yo jugué mejor. Pasó una semana en un silencio cuidadoso. Trabajé en el garaje, cuidé mi pequeño huerto,
Tomé café en el diner con Tom, el vecino de enfrente, y me fui acostumbrando a la idea de que mi relación con Gordon podía romperse para siempre. Dolía menos de lo que esperaba. Tal vez llevaba más tiempo preparándome de lo que creía. El teléfono sonó un martes por la tarde. El número de Gordon. Estuve a punto de no contestar. Papá, su voz sonaba exhausta. Sé que estás enfadado. Sé que Pearl cruzó líneas, pero la boda es en 3 semanas y no puedo casarme con esta tensión. No dije nada. Dejé que llenara el silencio. Los padres de Pearl, Thomas y Donna, son buena gente. Si nos reunimos todos, quizá encontremos un punto de entendimiento. Una cena más, por favor. Si esto ocurre, será en un restaurante, dije. Terreno neutral. Que vengan a tu casa significaría algo. Demuestra que estás dispuesto a incluir a su familia en tu espacio. Por favor, papá. Deja que vean quién eres de verdad. Lo pensé, sopesando el riesgo de otro desastre contra la remota posibilidad de alcanzar a Gordon una última vez antes de que ese matrimonio lo atara. Haré esta cena, dije al fin. Pero entiende, es el último intento. No habrá más negociaciones ni segundas oportunidades. Después del sábado, ambos sabremos dónde estamos. Lo entiendo, su alivio se notaba. Gracias por darnos esto. No me des las gracias todavía. La verdad suele salir a la luz en estas reuniones. Concertamos el sábado a las 6. Gordon traería a Pearl. Sus padres llegarían por separado. 6 personas, una mesa y lo que viniera después. Tras colgar, caminé por la casa mirándola con ojos nuevos. No solo mi espacio, sino el escenario de lo que estaba por venir. El comedor donde Pearl me insultó la primera vez. El salón donde me negué a financiar su boda. La cocina donde recibí la carta de la inmobiliaria. Cada cuarto contaba parte de esta historia. Pasé los días siguientes preparando, limpié ventanas hasta que brillaron, dejando que la luz de verano inundara los cuartos. Nada que ocultar. Pulí la mesa de caoba, esa misma superficie donde ya había pasado tanto. Lavé la vajilla buena, coloqué 6 cubiertos, planifiqué un menú ni ostentoso ni simple. Pollo asado, verduras al punto, pan recién hecho. Comida que habla de cuidado y competencia. Gordon llamó 2 veces por detalles. Restricciones alimenticias, ninguna. Hora de llegada, a las 6 en punto. Que llevar, nada, solo ellos. Pearl dice que sus padres son tranquilos, añadió. Apreciarán el esfuerzo. Ya veremos qué aprecian, respondí. El viernes por la tarde recorté los setos, corté el césped, dejé la casa acogedora aunque no estuviera seguro de sentirme acogedor. Pero las apariencias importan. Si la cena fallaba, no sería porque yo no lo intenté. El sábado me desperté a las 5:30, no pude dormir más. Me vestí con cuidado, caquis planchados y camisa de botones, nada lujoso pero respetuoso. Empecé a preparar la comida temprano. El pollo entró al horno a las 4. Verduras listas. Pan calentándose. Todo cronometrado para estar perfecto a las 6. A las 5, la casa olía a cena de verdad. Cálida, invitante, hecha en casa. Revisé el comedor una vez más. 6 puestas, servilletas dobladas, vasos de agua colocados, vino listo por si alguien quería. Me quedé de pie en ese comedor, manos en los bolsillos, mirando la mesa preparada. 6 sillas. 6 personas sentadas allí en 1 hora, cada una con su agenda, su versión de lo que debería pasar. Gordon quería paz, que su padre y su futura esposa coexistieran. Pearl quería mi propiedad, quería convencer a Gordon de que el problema era yo, quería acceso a todo lo que construí. Los padres de Pearl eran una incógnita. Gordon decía que eran buena gente, pero también dijo que Pearl era maravillosa cuando la conoció. Y yo quería verdad. Quería que mi hijo viera con claridad lo que iba a casarse. Quería que esto se resolviera de una vez. La luz de la tarde entraba en ángulo, haciendo brillar la mesa pulida. Todo estaba listo. Comida, mesa, casa limpia, yo vestido y preparado. Me senté en mi butaca del salón, la misma en la que pasé la noche en vela tras aquella primera cena desastrosa. Crucé las manos y respiré despacio. Pasé 30 años corriendo hacia edificios en llamas.
Aprendí pronto que el miedo no ayuda. El pánico te mata. Evalúas, haces un plan y lo ejecutas con calma. Te mantienes listo para todo. Esto no era diferente. Lo que entrara por mi puerta esa noche, enfado, manipulación, reconciliación sincera o ruptura total, yo estaba listo. Ya había hecho cuanto podía. Proteger mi propiedad legalmente, preparar mi casa como corresponde, ofrecer hospitalidad genuina pese a todo. El resto dependía de quienes se sentaran a esa mesa. Mi reloj marcaba las 5:45. 15 minutos. Me levanté, fui a la cocina, comprobé el pollo una última vez. Perfecto. Apagué el horno, dejé reposar, me acerqué a la ventana frontal. La calle estaba vacía. El sol poniente pintaba todo de oro, mi césped, mis setos, mi casa. El hogar por el que trabajé 30 años, mantenido durante 3 décadas más, protegido con todas las herramientas legales que encontré. Esa noche cambiaría algo fundamental. O Gordon vería por fin lo que intentaba mostrarle, o terminaríamos lo que quedaba de nuestra relación. O los padres de Pearl revelarían algo útil, o serían 2 personas más a las que mantener a distancia. En cualquier caso, cuando todos se marcharan, sabríamos exactamente dónde estábamos. Volví a la butaca, me senté en silencio, manos cruzadas, respiración constante, listo. A las 5:40 llegaron luces por la ventana. Miré el reloj. 20 minutos antes. Inesperado. Respiré hondo, dejé el paño con el que llevaba rato limpiando encimeras ya limpias y fui hacia la puerta. Gordon y Pearl estaban en el porche. Él traía una botella de vino. Ella, un vestido color crema que no le había visto, y ambos lucían sonrisas a juego que parecían ensayadas en el espejo del baño. Sabemos que llegamos pronto, dijo Gordon, moviéndose como un niño pillado robando postre. Pearl estaba lista y pensé que podíamos ayudar con los últimos detalles. Pasen. Pearl entró con su función ya en marcha. Clarence, la casa está preciosa. Te has tomado muchas molestias. Me tocó el brazo con ligereza al pasar. Un gesto de afecto que sonó calculado incluso en su supuesta espontaneidad. No es ninguna molestia. Tomé sus abrigos y los colgué en el armario del pasillo. Acepté el vino que me tendió Gordon. Etiqueta cara. Probablemente elección de Pearl. ¿Ves? Gordon parecía aliviado. Te dije que esto saldría bien. Fuimos a la cocina. Saqué el pollo del horno, dorado a la perfección, el tiempo impecable pese a su llegada temprana. Gordon se puso útil enseguida, llevando fuentes al comedor y organizando cosas en el aparador. Pearl se situó en la encimera, encontró la cesta del pan sin preguntar dónde estaba y empezó a cortar la hogaza que yo había dejado en la tabla. ¿Dónde quieres la ensaladera?, gritó Gordon desde el comedor. A la izquierda de la mesa, cerca de la cabecera. Entendido. Pearl abrió un cajón y sacó cucharones como si viviera aquí. Tercer cajón. Me acuerdo de otras veces. Las palabras cayeron con intención. Quería que supiera que lo había catalogado todo. Recordaba la distribución. Estudiaba esta casa que pretendía reclamar. Sus ojos se cruzaron con los míos y bajo la interpretación de nuera servicial vi satisfacción. Creía que estaba ganando. El teléfono de Gordon vibró. Lo miró y frunció el ceño. ¿Trabajo? ¿En serio? Lo siento, tengo que cogerlo. 2 minutos, lo prometo. Salió al porche trasero y cerró la puerta. A través del cristal lo vi pasear, gesticulando con una mano mientras hablaba. La cocina se volvió de repente más pequeña, solo Pearl y yo, con la encimera entre ambos. Su sonrisa desapareció. La transformación fue instantánea, como ver cómo se cae una máscara y aparece el rostro de debajo. Su expresión se volvió fría, calculadora, depredadora. ¿Entiendes ya tu error, viejo? Su voz bajó a un siseo, lo bastante bajo para que Gordon no oyera. Gordon está completamente de mi lado. Hace lo que le digo. Has estado jugando, cambiando tu testamento, hablando con abogados, levantando tus murallitas legales, pero ya perdiste. Mantuve las manos firmes sobre la encimera y la miré sin parpadear. Después de la boda, esta casa, tu dinero,
Todo eso que intentas proteger es cuestión de tiempo. Se acercó, inclinándose sobre la encimera, invadiendo el espacio. Gordon te convencerá, o esperaré a que te extingas. De un modo u otro, tienes, ¿qué? ¿62? ¿Cuántos años te quedan de verdad? Los suficientes, dije en voz baja. Se rió, suave, burlona. Mírate, solo, en esta casa enorme, aferrado a tus muebles y a tu orgullo como si fueran lo único que te queda, porque son lo único que te queda. No supiste mantener a tu esposa. Estás perdiendo a tu hijo. Eres solo un anciano triste que no pudo retener a su familia. ¿Y crees que unos papeles van a detenerme? Te equivocas en una cosa. ¿En qué? Su sonrisa era afilada, segura. No estoy jugando. Sus ojos se entornaron. ¿Te crees duro? ¿Crees que tus truquitos legales importan? Llevo planeando esto desde antes de que Gordon me propusiera. Cada movimiento calculado, cada palabra medida. No estás luchando contra mí, viejo. Estás luchando contra alguien que sabe exactamente lo que quiere y exactamente cómo conseguirlo. Sonó el timbre. La expresión de Pearl vaciló. Por una fracción de segundo se vieron las dos caras, la depredadora a mitad de zarpazo y la actriz apresurándose a recomponer su máscara. Se irguió, dio un paso atrás, alisó el vestido con movimientos rápidos y precisos. Su respiración cambió, los hombros se relajaron y la sonrisa volvió al rostro como si hubiera pulsado un botón. Me di la vuelta, crucé el comedor donde Gordon había dispuesto las fuentes en filas ordenadas. La mesa se veía bien, todo en su sitio, las copas brillando bajo la lámpara. Llegué al recibidor, donde nuestros abrigos colgaban en el perchero. Detrás, oí abrirse la puerta trasera. Perdón por eso, la voz de Gordon, alegre e inconsciente. Problema de trabajo resuelto. ¿Me perdí algo? Solo le decía a tu padre lo mucho que significa para nosotros esta noche. La voz de Pearl era miel y calidez. Ni rastro del veneno. El cambio había sido total. Instantáneo. Ensayado a la perfección. Sus padres deberían llegar en cualquier minuto, dijo Gordon, apareciendo a mi lado cuando llegué a la puerta principal. Tenía el rostro esperanzado, ansioso, deseando con desesperación que esta noche sanara heridas que él no alcanzaba a ver del todo. Te van a caer bien de verdad, papá. Son buena gente, sencillos, nada de postureo. Extendí la mano hacia el pomo, me detuve con la palma sobre el metal frío. Había algo con peso en ese momento, significativo de un modo que no podía articular. La casa cálida a mi espalda, la cena lista, el vino respirando, mi hijo tan cerca que oía su respiración. Pearl en el umbral de la cocina, con su cara de actuación, creyendo que ya había ganado. Y al otro lado de esta puerta, dos personas a las que nunca había visto y que se suponía que debían darle sentido a esta situación imposible. El corazón se me aceleró, no por miedo o ansiedad, sino por un instinto innombrable, como al quedarte ante un edificio antes de entrar y percibir que algo en la estructura no encaja. La distribución del peso, la forma en que el humo se desplaza por espacios invisibles. 30 años corriendo hacia incendios me habían enseñado a confiar en esos instintos. Giré el pomo, abrí la puerta y todo lo que creía saber empezó a desmoronarse. Una pareja estaba en mi porche. Unos 60 años, quizá. Él con camisa de botones bien planchada, ella con un vestido azul marino sencillo. Ambos sonrieron a modo de saludo. Ustedes deben de ser, empecé. La expresión del hombre cambió, la sonrisa se le congeló y luego se desplomó. Sus ojos se clavaron en los míos, no una mirada casual, sino una concentración intensa. Estudiaba mis facciones como si intentara resolver un rompecabezas que acababa de aparecer ante él. Extendió la mano y sujetó el brazo de su esposa. Espera, Donna, mira su cara. Mírala de verdad. La mujer fijó toda su atención en mí. Su expresión pasó de la cortesía a la confusión y luego a otra cosa. Se llevó la mano a la boca. Tu rostro, susurró. Conozco tu rostro. No creo que nos hayamos visto antes, dije. Sí, respondió el hombre, Thomas, dando un paso más cerca y examinándome de un ángulo y de otro. Le temblaba la voz. Hace 25 años. Salvaste la vida de nuestra hija.
Gordon apareció detrás de mí. ¿Qué? Papá, ¿de qué está hablando? Thomas no miraba a Gordon. Sus ojos seguían fijos en los míos. Nuestra casa se incendió. Septiembre de 2000. Nosotros salimos, pero Pearl se escondió. Tenía solo 7 años, estaba aterrada, se ocultó en un armario del piso de arriba. Todo se ralentizó. Pearl, 7 años. Fuego. Entraste cuando otros bomberos dijeron que era demasiado peligroso. La voz de Donna se quebró. Las lágrimas le corrían por la cara. La sacaste. Estaba inconsciente por el humo, pero la salvaste. Yo vi tu cara ese día, continuó Thomas, cubierta de hollín, exhausto, pero sosteniendo a nuestra niña. Jamás lo olvidaré. El edificio se derrumbó parcialmente justo después de que salieras. Pudiste haber muerto salvando a nuestra hija. Mi mente corrió hacia atrás. Septiembre de 2000, hace 25 años. Incendio de vivienda en la zona este. La familia escapó, pero Central avisó que quedaba una menor dentro. Estructura inestable. El capitán nos ordenó esperar refuerzos, pero no había tiempo. Entré de todos modos. La encontré en un armario del dormitorio, inconsciente. La saqué en brazos segundos antes de que cayera parte del techo. Pearl, dije despacio. Su hija Pearl es nuestra Pearl. Donna me tomó las manos, apretándolas con fuerza como si necesitara confirmar que yo era real. La niña a la que rescataste. Tiene cicatrices en la espalda y los brazos por aquel fuego. Le diste un futuro. Nos devolviste a nuestra hija. Movimiento en el umbral de la cocina. Pearl apareció, atraída por las voces, aún con esa sonrisa fingida. ¿Qué pasa? Entonces oyó las palabras de Donna. El bombero que salvó a nuestra hija hace 25 años. Pearl se detuvo. La sonrisa se le resquebrajó. El incendio, su voz apenas era audible. Recuerdo unos brazos fuertes, alguien cargándome. Me miró de verdad, miró mi cara. Los ojos se le abrieron de par en par. La cara del bombero entre el humo, su voz se quebró. «Eras tú». Me miró fijamente y vi cómo el reconocimiento la golpeaba como una fuerza física. Su expresión pasó por la confusión, la comprensión, el horror, la vergüenza. Se quedó pálida. «Tú me salvaste», susurró. Entonces las piernas le fallaron. Cayó de rodillas en el suelo de mi salón, cubriéndose la cara con las manos. De su garganta salió un sonido entre jadeo y sollozo. «¿Qué he hecho?» «No lo sabía». «Lo siento mucho». «No lo sabía». La habitación quedó congelada. Thomas y Donna seguían agarrándome los brazos, ambos llorando. Gordon, cerca del comedor, con la boca abierta, sin palabras. Pearl en el suelo, sollozando en sus manos. Y yo en el centro, intentando procesar lo que ocurría. Esta mujer cruel y engreída que me había insultado, que manipuló a mi hijo, que intentó robarme la casa, que llamó aterradora a mi cara, que se burló de mi edad y de mi soledad, era la niña de 7 años a la que saqué de un edificio en llamas hace 25 años. La criatura cuyo peso inerte sentí en mis brazos mientras avanzaba entre el humo, a la que entregué a los paramédicos antes de desplomarme por inhalación de humo. «Papá», la voz de Gordon sonó lejana. «Nunca me dijiste que eras bombero». «Nunca lo mencioné», me oí decir. «Hice mi trabajo». «Hiciste más que tu trabajo», la voz de Thomas estaba espesa de emoción. «Arriesgaste tu vida». Nos mudamos a Seattle justo después. Demasiados recuerdos en aquella casa, en aquel barrio. Pero he pensado en ti cada día durante 25 años. Me pregunté quién eras, si sabías lo que nos habías dado. Donna lloraba más fuerte. Intentamos encontrarte después, pero todo era un caos. Y estábamos volcados en la recuperación de Pearl. Las quemaduras, el trauma, las pesadillas. Cuando por fin pensamos en buscarte, ya nos habíamos mudado y ni siquiera sabíamos tu nombre. Pearl emitió otro sonido roto, sin palabras, pura angustia. Sus padres la miraron y luego a mí, intentando entender por qué su hija estaba hecha trizas en el suelo. «Pearl», dijo Donna con suavidad. «Cariño, ¿qué pasa?» «Esto es maravilloso».
Por fin lo encontramos. Por fin podemos. Ella no sabía quién era yo, dije en voz baja. Las palabras flotaron en el aire. Thomas y Donna miraron de Pearl a mí, la alegría dando paso a la confusión. Ha estado intentando quedarse con mi casa, continué. Mi voz sonaba plana, distante. Me insultó, manipuló a Gordon, planeó mudarse después de la boda. Cambié mi testamento para proteger mi propiedad y me llamó viejo desagradecido, un obstáculo para su futuro. Silencio. Silencio absoluto. Los sollozos de Pearl eran el único sonido. Ahora estaba encogida sobre sí misma, la cara oculta, los hombros sacudiéndose. La primera vez que nos vimos, dije, mirando a Thomas y a Donna, me dijo que no necesitaba máscara de Halloween porque mi cara ya daba suficiente miedo. Donna se llevó la mano a la garganta. Thomas palideció. No lo sabía, consiguió decir Pearl entre lágrimas. Juro que no sabía que era él. No recordaba su rostro con claridad, solo sombras y humo y alguien cargándome. Si lo hubiera sabido. Si lo hubiera sabido, ¿habría sido distinta? La pregunta salió más dura de lo que pretendía. ¿O simplemente lo habrías usado de otra manera? Me miró entonces. Tenía el rostro devastado, el maquillaje corrido, los ojos rojos, la expresión hecha añicos. Y por primera vez desde que la conocí, vi algo genuino. No lo sé, susurró. Estaba tan enfadada por las cicatrices, por las pesadillas, por sentirme débil y asustada. Pasé mi vida entera demostrando que era fuerte, que no podían hacerme daño. Y me convertí. Se le quebró la voz. Me volví cruel. Gordon por fin encontró la voz. Pearl, ¿por qué no me contaste nada de esto? Ella lo miró, nuevas lágrimas desbordándose. Porque no quería que me vieras rota. Pero yo lo habría entendido. No quería comprensión, se le quebró la voz. Quería que me vieran fuerte, perfecta, alguien que lo tiene todo bajo control. Y mira en qué me convirtió. Mira lo que le hice a tu padre. El silencio pesaba. Me puse de pie. Todas las miradas me siguieron. Entré en aquel fuego para salvar a una niña que merecía una oportunidad de vivir, dije, con la voz firme y clara. Una niña inocente, asustada, que necesitaba ayuda. Me decepciona que esa niña se convirtiera en alguien que trata a otros con crueldad y desprecio. Alguien que intenta quedarse con lo que no es suyo, que manipula, que insulta y se burla. Los hombros de Pearl temblaron más fuerte. Donna extendió la mano por encima de la mesa, pero no llegó a tocar a su hija. Pero, proseguí, ahora veo arrepentimiento genuino, no una actuación, comprensión real de lo que has hecho. Así que te perdono, Pearl. Ella alzó la cabeza de golpe, con los ojos muy abiertos, incrédula. Sin embargo, añadí, endureciendo el tono, perdonar no es lo mismo que confiar. El respeto no se concede automáticamente solo porque compartamos una historia. Hay que ganarlo. Si quieres formar parte de esta familia, tendrás que demostrar con hechos, no con palabras, que has cambiado, que la persona que fuiste a los 7 años, la que merecía ser salvada, es alguien en quien estás dispuesta a convertirte de nuevo. Las palabras quedaron suspendidas. Pearl me miró fijamente y luego asintió despacio, incapaz de hablar entre lágrimas. Volví a sentarme. La cena que había preparado quedaría sin tocar aquella noche, pero se había servido algo más importante que la comida, verdad, reconocimiento, la posibilidad de transformación. Gordon tomó la mano de Pearl. Ella la apretó como a un salvavidas. Thomas me miró con algo parecido a la reverencia. 25 años, dijo en voz baja. 25 años llevando una gratitud que no podíamos expresar. Y ahora te encontramos así. La vida tiene un sentido extraño del tiempo, respondí. Donna se secó los ojos. ¿Qué pasa ahora? Miré a cada uno. Pearl, rota y honesta quizá por primera vez. Gordon, confuso pero presente. Thomas y Donna, agradecidos y dolidos a la vez. Ahora, dije, veremos si las palabras se convierten en acciones. Si el arrepentimiento se vuelve cambio. Si la comprensión se vuelve crecimiento. Pearl asintió de nuevo, aún llorando. Lo demostraré. Prometo que lo demostraré. Entonces demuéstralo, dije simplemente.
No mañana. No con un gran gesto. En las pequeñas decisiones de cada día a partir de ahora. La tarde se estiró. Hablamos más del incendio, de mi carrera, de los años entre entonces y ahora. Al final, Thomas y Donna se fueron, abrazándome en la puerta con una gratitud tan intensa que dolía. Gordon y Pearl se marcharon poco después. En la puerta, Pearl se detuvo. Gracias, susurró. Por salvarme entonces y por darme una oportunidad ahora. Asentí. No ofrecí consuelo falso ni una reconciliación prematura, solo reconocimiento. Después de que se fueron, me quedé en mi casa silenciosa, rodeado de la cena que no fue, preguntándome qué vendría después. Me había preparado para la guerra, levantado fortificaciones legales, armado contra la manipulación. En cambio, el destino intervino e hizo lo que ninguna estrategia podía, reveló la verdad. Y ahora todos tendríamos que vivir con ella. La primera vez que Pearl pidió visitarme, 2 semanas después de aquella cena, estuve a punto de decir que no. Me gustaría hablar, dijo por teléfono. Su voz era distinta, más pequeña, cuidadosa. Solo unos minutos. Traeré café. Sin agenda, sin presión, solo si estás dispuesto. Acepté. Por curiosidad quizá, o por comprobar si su arrepentimiento se mantenía. Llegó a media mañana con 2 cafés y esa energía nerviosa que nace de la ansiedad genuina y no de la puesta en escena. Nos sentamos en mi porche. No la invité a entrar y ella no presumió pedirlo. He empezado a ver a alguien, dijo, con las manos envolviendo el vaso. Una terapeuta. Está especializada en trauma y conductas de compensación. Estoy intentando entender por qué me convertí en la persona que fui. Es un buen paso. Sé que no deshace lo que dije o hice, pero quiero que sepas que hablo en serio. Me miró de frente. ¿Puedo preguntarte por tu carrera de bombero? Gordon dijo que nunca hablaste de ella. Fue mi trabajo durante 30 años. Hice lo que tocaba. Salvaste a mucha gente además de mí, ¿verdad? A algunas, no a todas. No puedes salvar a todo el mundo. Guardó silencio un instante. Pero lo intentaste. Eso es lo que importa. Hablamos unos 20 minutos. Hizo preguntas que sonaban sinceras, escuchó sin intentar llevar la conversación hacia sí misma. Al irse, me dio las gracias por el tiempo y no presionó para otra visita, pero volvió la semana siguiente y la siguiente. Encuentros pequeños, conversaciones prudentes. Yo vigilaba señales de manipulación, rastros de la antigua Pearl. No los vi. Vi a alguien luchando por reconstruirse. La boda llegó a principios de agosto, no el evento ostentoso que Pearl había exigido al principio. Gordon me llamó para darme detalles. Un jardín pequeño, 30 invitados, ceremonia simple. Pearl insistió en mantenerlo pequeño, dijo. Quería que fuera sobre nosotros, no sobre demostrar nada a nadie. Asistí. Me senté en la tercera fila, no en primera línea, pero presente. Vi a Gordon y a Pearl intercambiar votos. Ella temblaba, se veía desde donde estaba, pero la voz le salió firme. Thomas y Donna lloraron durante toda la ceremonia. El convite duró 2 horas, se sintió auténtico, no performativo. Una semana después, Gordon llamó con noticias. Firmamos el alquiler de un apartamento de 2 dormitorios en Hawthorne. La mudanza es el 1 de septiembre. Bien, dije. ¿Construyendo vuestro propio espacio? Sí. De hecho, fue Pearl quien insistió, añadió. Dijo que debíamos empezar nuestro matrimonio en nuestra casa. Hizo una pausa. No tu casa, nuestra casa. Fue muy clara. Alivio con satisfacción. El límite que defendí había sido respetado, no porque lo impusiera a la fuerza, sino porque ellos eligieron honrarlo. La carta llegó a mediados de agosto, 3 páginas, manuscrita con letra cuidada. Querido Clarence, empezaba, no puedo deshacer haber dicho que dabas miedo cuando abriste la puerta. No puedo deshacer burlarme de tus muebles, de tu barrio, de tu vida. No puedo borrar haber intentado manipularte para que entregaras lo que habías ganado. Solo puedo decir que me avergüenza quien fui y que te agradezco que me des una oportunidad de ser alguien mejor. Me salvaste la vida 2 veces,
una del fuego y otra de mí misma cuando te negaste a permitir que siguiera siendo cruel sin consecuencias. Gracias por ambas. La carta seguía, disculpándose específicamente por cada ofensa, agradeciendo cada límite que mantuve, reconociendo que el cambio llevaría tiempo y esfuerzo constante. Me senté al escritorio con esa carta, pensando en mi respuesta. Al final, le escribí de vuelta. Más corta, más simple. Reconozco tus esfuerzos. Continúa con el trabajo. El respeto se gana con acción sostenida. Estoy dispuesto a ver a dónde nos lleva esto. La envié al día siguiente. A finales de agosto llegaron tardes templadas y esa paz que sigue a las tormentas. Me senté en el porche, viendo al barrio caer en el crepúsculo. Mi casa seguía firme a mis espaldas, intacta, mía, segura. Los documentos legales que preparé descansaban archivados en el cajón del escritorio, necesarios entonces, pero ya no armas que necesitara blandir. Sonó el teléfono. El nombre de Gordon en la pantalla. «Hola, papá», dijo. Pearl y yo pensábamos probar ese italiano nuevo del centro este fin de semana. «¿Te apetece venir?» Su voz era fácil, natural. Sin tensión, sin agenda oculta, solo un hijo invitando a su padre a cenar. «¿El sábado te va bien?», pregunté. «Perfecto. Solo cena. Nada formal. Solo queremos verte. Me encantará. Allí estaré». Tras colgar, me quedé en silencio, mirando cómo el sol terminaba de ponerse. Pensé en planes de venganza y estrategias legales. En los muros cuidadosos que levanté para proteger lo mío, todos necesarios en su momento, todos ya innecesarios, no por mis estrategias, sino por la intervención de la verdad. Me preparé para la guerra, levanté fortificaciones, me armé de documentos, límites y determinación, listo para pelear contra quien intentaba quitarme lo que era mío. En cambio, descubrí que el enemigo era alguien a quien había salvado, alguien cuya crueldad había sido una compensación por heridas que, en parte, ayudé a crear al rescatarla de aquel incendio, dejándola con cicatrices y trauma. La ironía era profunda. Mi heroísmo había creado indirectamente a mi antagonista. Pero enfrentar esa verdad lo transformó todo. La coraza de Pearl se agrietó cuando se vio frente a quien yo era. Sus defensas no resistieron el peso de la comprensión, y al romperse, encontró la oportunidad de reconstruirse bien. Mi victoria no estuvo en castigarla. Estuvo en mantener mi dignidad, sostener mis límites y dejar espacio a una transformación genuina. Gané negándome a moverme de mis principios, protegiendo lo mío sin volverme cruel a cambio. La verdadera batalla no iba de propiedades, testamentos o papeles. Iba de respeto, de verdad y de la posibilidad de redención. El aire vespertino se enfrió. Se encendieron las farolas. En la esquina, un perro ladró. Sonidos normales de una tarde normal en un barrio normal. Mi barrio, mi casa, mi paz. Salvé a una niña de 7 años de un edificio en llamas hace 25 años, sin saber que crecería hasta amenazar todo lo que valoraba. Pero también le di una segunda oportunidad para convertirse otra vez en alguien digno de ser salvado. A veces la venganza no hace falta. A veces la verdad hace el trabajo por ti. Y a veces la mayor victoria es simplemente mantenerte firme hasta que la tormenta pasa y vuelve la calma. Me puse en pie, me estiré y entré en mi casa. Mañana tomaría café con Tom, el de enfrente. El sábado cenaría con mi hijo y mi nuera. La semana próxima cuidaría el jardín, trabajaría en el garaje, viviría mi vida. La guerra había terminado. No porque destruyera a mi enemiga, sino porque la verdad la transformó. Y yo me mantuve firme el tiempo suficiente para verlo suceder. Eso bastaba. Eso era victoria. Eso era justicia. Cerré la puerta, eché el cerrojo y sonreí. Mi casa, mi paz, mi vida, todo sigue siendo mío. Si te gustó esta historia, dale like a este vídeo, suscríbete al canal y cuéntame en comentarios qué te ha parecido. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por ver.